debidamente protegido. Los intereses del anterior gobierno por acabar con cualquier forma de disenso político han determinado que se hagan leyes totalmente ajustadas a sus intereses políticos, cuando en realidad tendrían que estar absolutamente ajustadas al derecho, ¿verdad? Y en este entendido, unas veces privilegiaron la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución y otras veces hicieron lo contrario. Y aquí va mi pregunta, doctor Alarcón. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre la aplicación preferente cuando hay algún tema en colisión con los tratados internacionales de los que Bolivia es signatario? Bueno, primero un contexto para la adecuada respuesta a tu pregunta. Cuando se habla de la actividad legislativa, que es una de las expresiones más importantes de la soberanía del Estado, en toda actividad legislativa y en el contenido de las leyes confluyen un sinnúmero de intereses. Intereses que no necesariamente son convergentes. Por lo general son intereses contrapuestos, divergentes, que responden a diferentes sectores o segmentos de toda sociedad política y en este caso de la sociedad boliviana. Entonces, la actividad legislativa no es una actividad estrictamente jurídica o mecánica de aplicación del derecho, sino es en un primer plano una actividad esencialmente política que tiene que obviamente encuadrarse y enmarcarse dentro del marco jurídico, principalmente de la Constitución. El problema que ha habido en el país y que se ha profundizado con el anterior régimen, pero yo diría que esto lo venimos arrastrando desde la fundación de la República, así como también arrastramos desde la fundación de la República la falta de un sistema de justicia independiente, es que cuando existe un partido que se convierte en determinada coyuntura hegemónico dentro de la Asamblea Legislativa o dentro de lo que se llama el Parlamento o el Congreso Nacional, prácticamente no ejercen un auténtico debate parlamentario antes de la sanción o la aprobación de esa ley, para que todos los sectores o los segmentos de la sociedad involucrados en esa problemática puedan ser debidamente escuchados y en función a esa atención de sus explicaciones, de sus preocupaciones, de sus expectativas, de sus intereses, termine resultando la ley una especie de síntesis que en la medida de lo posible converja con todos estos intereses que en primera instancia aparecen irreductiblemente contrapuestos. Entonces, lo que hemos vivido en el país es que ese partido hegemónico, tanto en el legislativo como en el gobierno, en el ejecutivo, impone a toda la sociedad a través de la ley un punto de vista unilateral, unidireccional, sin importarle el sentimiento, la percepción o las ideas del resto del conjunto de la sociedad. Y es ahí donde se genera esa percepción o esa sensación de que estas leyes, en lugar de beneficiar al conjunto de la población, lo que hacen es más bien beneficiar a un segmento específico, a un interés específico, dejando de lado el verdadero interés del pueblo, del país o de la nación. Entonces, la forma de tratar el procedimiento, o sea, la sanción de las leyes, la forma de realizar dentro de la Asamblea Legislativa el procedimiento legislativo es tanto o más importante que el propio contenido de las leyes. Y eso es lo que ha estado fallando en toda la historia de Bolivia. Si tú les darías un verdadero derecho a ser oído, así como en el juicio, en el campo de la justicia, uno de los principios básicos es el derecho a ser oído a una persona que se le acusa de la comisión de un delito, si tú le darías el derecho de ser oído en el Parlamento a los diferentes segmentos y sectores de la sociedad que tienen algún interés especial en ese proyecto de ley, probablemente el contenido no necesariamente les satisfaga porque tengan una representación minoritaria en el Parlamento o en lo que se llama ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero el solo hecho de darles una participación auténtica, con probabilidad esa va a ser una ley con mucha más posibilidad de ser respetada, aceptada y cumplida en la sociedad sin necesidad de recurrir
al último extremo, que es el uso de la coacción o de la fuerza del Estado para hacer cumplir las leyes, ¿no? Entonces eso, una primera reflexión en cuanto a la primera parte de tu pregunta. Ahora, con relación a la segunda parte de tu pregunta, de cuál es el lugar, cuál es la jerarquía que tienen los tratados dentro del propio sistema de la Constitución boliviana, tenemos que distinguir dos clases de tratados en términos generales. Por una parte tenemos los tratados o las convenciones internacionales relativas a derechos humanos, y por otra parte tenemos tratados que tienen que ver con diferentes temáticas o materias, pero que no se relacionan directamente con la materia de los derechos humanos. Los tratados de derechos humanos tienen un rango especial. ¿Por qué tienen un rango especial? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países que sufrieron, y prácticamente todo el mundo sufrió, pero los países que más sufrieron, que estuvieron involucrados directamente en este conflicto bélico, se dieron cuenta que la paz mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, depende del respeto de los derechos humanos como un principio universal obligatorio para el conjunto de los países. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, cada estado y cada país tenía el principio de la soberanía absoluta. Es decir, yo dentro de mi territorio, dentro de mi país, como gobierno hago lo que me da la gana con los derechos humanos y nadie de otro estado me puede venir a cuestionar o se puede inmiscuir o entrometer en un tema que correspondería a mi soberanía absoluta. Y se dieron cuenta los países que si seguían ese concepto de la soberanía absoluta del derecho nacional, del derecho interno sobre el derecho internacional de los derechos humanos, la consecuencia de eso era el desastre total para la humanidad, como vivimos con el Holocausto, por ejemplo, que fue una sistemática, una cruenta violación, una práctica de exterminio de nacionalidades y de pueblos enteros por parte del régimen nazi cuando Hitler estaba en el poder. Entonces, después de esta tremenda experiencia dolorosa, se dieron cuenta los países y los estados de que la soberanía no podría ni debería ser el principio absoluto de conducta de los estados, de los gobiernos y los países. Y por encima de la soberanía, el principio de conducta universal debería ser el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y es con ese concepto con el que nacen las Naciones Unidas. Entonces, con ese concepto nacen las Naciones Unidas y las Naciones Unidas empiezan a actuar de alguna manera como un legislador universal, poniendo en vigencia diferentes convenciones para proteger derechos humanos en diferentes manifestaciones que tienen los derechos humanos. Derechos humanos en el medio ambiente, derechos humanos políticos, derechos humanos de refugiados o de perseguidos, derechos humanos relativos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, etc. Entonces, estas convenciones internacionales, como van más allá del principio de la soberanía de los estados y más bien se imponen a la soberanía de los estados, es lógico que cuando un estado asume para su país ese tratado de derechos humanos, lo tiene que incorporar en su propio ordenamiento jurídico, por lo menos, si no por encima de su propia constitución. Es decir, por lo menos al mismo nivel de la constitución política del Estado. Y eso es lo que ocurre en Bolivia, donde en los artículos finales de la Constitución se establece lo que es el bloque de constitucionalidad, es decir, las normas más importantes y jerárquicamente principales en relación a todas las demás, en relación a las leyes, a los decretos, a los reglamentos, a las resoluciones, a las sentencias, y se establece que ese bloque de constitucionalidad va a estar compuesto por la Constitución y va a estar compuesto por los tratados internacionales de derechos humanos que comparten la misma jerarquía y el mismo valor normativo que la Constitución, o sea que están por encima de las leyes. Entonces, nuestro sistema constitucional es un sistema complejo porque no solamente se alimenta con los artículos específicos que están en la Constitución Política del Estado, sino que además se alimenta
por efecto de este bloque de constitucionalidad, se alimenta con toda la normativa, con todos los artículos y con toda la jurisprudencia de los tratados internacionales y de los órganos internacionales de protección de derechos humanos que también surgen de estos tratados. En el caso de la OEA tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas tenemos al Comité de Derechos Humanos y otras instancias especializadas por materia de las Naciones Unidas que se encargan de promover y de proteger y de cuidar los derechos humanos según la materia específica. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, por lo que acabo de explicar, no termina ni concluye con la Constitución, sino que va a partir de la Constitución mucho más allá. Se expande, el horizonte es mucho más amplio y quedan incorporados ya con plena vigencia todos estos derechos humanos que van surgiendo y se van enriqueciendo dinámicamente según avanza la vida de los diferentes países y de las sociedades en relación a diferentes tipos de derechos humanos. Entonces, en resumen, obviamente todas las autoridades del Estado, no solo las judiciales, también las autoridades legislativas, las autoridades ejecutivas, las autoridades fiscales, las autoridades defensoriales, las autoridades de contralor del Estado, etcétera, tienen como obligación el respeto a la Constitución y automáticamente eso conlleva también el respeto a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, la pregunta de fondo, la segunda pregunta que se deriva de tu primera pregunta es, ¿puede haber contraposición y contradicción entre la Constitución y un tratado de derechos humanos? En principio, la respuesta es como regla, no. Una contradicción sería muy, muy excepcional. Nosotros tenemos una que ahora la voy a explicar, pero como regla no debería haber una contradicción. Es decir, que el esfuerzo de interpretación cuando se trate de aplicar la Constitución y un tratado de derechos humanos debería ser un resultado de armonización de la normativa que surge de la Constitución y de la normativa que surge del Tratado de Derechos Humanos. Entonces, en lugar de contraponerlos, hay que hacer el esfuerzo más bien de conciliarlos, de armonizarlos y de que den una respuesta siempre más favorable al efecto más positivo para el derecho específico que está en cuestión en ese caso particular. Eso es lo que se llama el principio pro homine, el principio donde tienes que favorecer siempre el mayor desarrollo, expansión del derecho humano y no tienes que favorecer su restricción o el menoscabo o la interpretación restringida del derecho. Pero hay algunas situaciones donde sí se puede dar una contradicción. Por ejemplo, en algunas materias, nuestra Constitución acepta el efecto retroactivo, no para favorecer al trabajador o para favorecer a un imputado de delito, sino a la inversa, para castigarlo, para penalizarlo. Este es un problema que va contra el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene una aceptación universal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde hay una norma en la Constitución boliviana que por más esfuerzo interpretativo que trates de hacer, es muy difícil compatibilizarla con los tratados de derechos humanos que imponen a rajatabla el principio de legalidad, que no puede haber un castigo penal si es que antes no está vigente la ley que establece la figura del crimen o del delito y la correspondiente sanción penal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde excepcionalmente puedes encontrar alguna contradicción. Ahora, hay un vacío en la Constitución, porque en la Constitución no tenemos el mecanismo o la forma de resolver estas contradicciones muy excepcionales que se presenten. Y ahora, como se lo ha tratado de hacer, es a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Pero el problema es que el Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución al interpretarla, porque está por debajo de la Constitución. Entonces, para resolver ese tipo de contradicciones, necesitas poner en acción no al Tribunal Constitucional, sino al Poder Constituyente. Es el Poder Constituyente el que tiene que encargarse de resolver cualquier modificación de la Constitución para compatibilizarla con un tratado de derechos humanos. Este mecanismo no lo tenemos y en una próxima o futura reforma parcial a la Constitución va a ser muy interesante discutir este mecanismo.
es decir, adicionar un mecanismo de reforma a la Constitución fuera de los que ya tenemos, en estos casos muy excepcionales o muy especiales, donde exista una verdadera contradicción entre una norma de un tratado de derecho humano con una norma de la Constitución. Quiero terminar esta explicación señalando una cosa muy importante. La contradicción supuesta entre el artículo 23 del Pacto de Costa Rica con el artículo 158 de la Constitución, que prohíbe la reelección indefinida, no es una contradicción real, es una contradicción aparente, es una contradicción que ha sido inventada, ha sido forzada desde el poder para alcanzar objetivos políticos de perpetuación en el poder del anterior régimen de gobierno y del anterior presidente. Entonces, una cosa son las contradicciones verdaderas y reales entre un artículo de la Constitución con un artículo del tratado, y otra cosa es forzar una aparente contradicción entre el artículo 168, que prohíbe la reelección indefinida, con el artículo 23 del Pacto de Costa Rica, que establece los derechos políticos fundamentales. ¿Y por qué digo una aparente y falsa contradicción? Porque si hubieras hecho una interpretación adecuada, no como la que hizo el Tribunal Constitucional, que en lugar de proteger a la Constitución terminó violándola y a la vez terminó violando el propio artículo 23 del Pacto de Costa Rica, si hubieras hecho una interpretación adecuada, hubieras llegado a la conclusión de que la prohibición de la reelección indefinida es la base para la protección de los derechos políticos que están consagrados en el artículo 23 del Pacto de Costa Rica. Porque los derechos políticos no pueden sobrevivir, no pueden existir con permanencia en el tiempo en un país donde la reelección indefinida significa que no haya alternancia en el gobierno. Significa una persona que se queda de manera permanente en el poder a costa de los propios derechos políticos y fundamentales de los ciudadanos. Entonces, este es el tema, digamos, interesante de conclusión. Una cosa son las contradicciones verdaderas entre la Constitución y una norma de un tratado de derecho humano, que es un caso muy extremo y muy excepcional, y otra cosa es una contradicción forzada o aparente para buscar un objetivo político desconociendo ambas normas. La norma que surge de la Constitución y la norma que surge del Tratado de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la extensa e ilustrativa respuesta, doctor Alarcón. Doctor Alarcón ha mencionado varias cosas interesantes. Una de ellas, que a mí en particular me parecía muy importante, es la de que en el proceso de la elaboración de las leyes, quizá es más importante en algún momento la sanción que el mismo contenido de fondo. Otra cosa importante es este aparente choque que pudiera y que no debería haber entre una constitución y los tratados internacionales que se suscriben. Aquí podríamos hablar en una siguiente entrega con el mismo doctor sobre quizá un poco filosofía del derecho, sobre la pirámide de Kelsen, sobre el monismo de Kelsen, etc. Voy a volver con usted en breve. Ahora quisiera dar la palabra a Paola Cortés. Paola, estaba averiguando un poco, tú eres especialista en derecho ambiental y he encontrado un concepto en realidad de Estado de Derecho Ambiental o Estado Ecológico de Derecho. ¿Cómo podríamos llegar a este tipo de Estado, Paola? Sé que es un concepto amplio, pero sé que está también vinculado con un país moderno que es al cual Comunidad Ciudadana pretende llegar. ¿Cómo podríamos llegar a este Estado de Derecho Ambiental o a este Estado Ecológico de Derecho? Por favor, Paola. Gracias, Ignacio. Bueno, como apuntaba el doctor Alarcón, es importante el fortalecimiento del Estado de Derecho para que se protejan todos los derechos humanos, ¿no? Pero también es importante el Estado de Derecho para proteger valores ambientales, sociales y culturales, y derechos ambientales y culturales, ¿no? Entonces, en esta generalidad y en esta necesidad de tener un Estado de Derecho fortalecido
que ha sido menoscabado la última década, esencialmente. Es necesario hacer un desarrollo ecológicamente sostenible, tener diferentes políticas que vayan acorde a lo que significa la protección ambiental. La inexistencia, en este caso, de este Estado de Derecho en materia ambiental y el incumplimiento de los derechos y las obligaciones pueden, y en realidad son arbitrarias, y pueden generar gestiones públicas subjetivas, ¿no?, que vayan en contra de la conservación y la protección ambiental. Como dice un jurista muy importante que es español, Gabriel Real Perel, dice, lo peor que le puede pasar a una norma ambiental es instalarse en el incumplimiento generalizado, ¿no? Y eso es lo que se está viendo en general. Por eso se empieza a hablar de un Estado ecológico de derecho o un Estado de derecho en materia ambiental, por esta necesidad imperiosa de tener la capacidad como Estado de proteger el medio ambiente, como un bien jurídico protegido de manera colectiva, ¿no? En este sentido, tal y como señala la Declaración Mundial de la Unión Internacional de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dice en 2016, saca esta declaración, dice que el Estado de Derecho en materia ambiental y la existencia de instituciones sólidas constituyen estos requisitos esenciales, ¿no? ¿Para qué? Para responder justamente a las crecientes presiones ambientales a partir de las éticas, de las acciones humanas, de las normas que también generan un retroceso en lo avanzado en los temas ambientales, ¿no? Entonces, más o menos para que la gente entienda, el Estado de Derecho en materia ambiental tiene como base la justicia ambiental, ¿no? Es decir, darle lo que le corresponde a la naturaleza para conservarla. Esto viene aparejado con un término, una terminología, un concepto que es la sustentabilidad. Si no hay sustentabilidad, en este caso no estaríamos hablando de un verdadero Estado de Derecho ambiental o en materia ambiental o un Estado ecológico de derecho. Es un elemento que viene, por supuesto, que nace, que es muy reciente, pero ya es parte de lo que debería ser un Estado de derecho que se respete, que tenga garantías, que proteja derechos humanos y, por supuesto, que proteja los derechos de la naturaleza, ¿no? Que es un concepto que ya en esta, qué sé yo, en otra tercera etapa de lo que viene a ser el derecho ambiental, ya se va hablando de estos conceptos. Incluso en Bolivia nosotros hemos avanzado y le hemos dado la calidad de sujeto de derechos a la naturaleza, a la madre tierra, a través de la ley 071 y la ley 300, ¿no? Que son leyes marco para su protección. Entonces el rol en este caso del Estado y por lo que nos toca a nosotros con el tema del derecho y de la justicia, es esencial el rol que van a desempeñar, por ejemplo, los jueces, los tribunales, en el establecimiento de este Estado de Derecho en materia ambiental. ¿A través de qué? A través de la aplicación efectiva de las leyes a todo nivel, ¿no? Y de una administración de justicia que sea independiente. Esto es muy importante y esto es clave de un Estado de Derecho en materia ambiental y un Estado de Derecho en general, ¿no? Esto es muy importante decirlo porque el rol también de la sociedad, por ejemplo, ¿no? De los ciudadanos, de las ONGs y, por supuesto, de los activistas, ¿no? Ha sido fundamental en el tema de la protesta por normas regresivas. Esto que vienen a ser las normas regresivas, las que van en contra de lo avanzado en temas ambientales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del paquete incendiario que provocó el desastre de la Chiquitanía. En este caso, tenemos un problema que genera un menoscabo, no solamente en el tema ambiental en sí, sino también en el Estado de Derecho en general. Entonces, cuando se habla de Estado de Derecho en materia ambiental, estamos introduciendo este elemento, esta connotación a lo que ya se había estado, lo que ya se tiene en la doctrina y en las normas, en las constituciones, en el derecho internacional, como un concepto de Estado de Derecho.
Para terminar esta parte de la explicación de un Estado de Derecho en materia ambiental, me gustaría también señalar que un rol importante, por ejemplo, que nosotros no estamos dando a cabo, no estamos pudiendo darle la connotación y la marcha que se necesita para generar un proceso, digamos, de Estado de Derecho al Estado de Derecho en materia ambiental, es una institución importante que tenemos creada a través de la Ley 071, ¿no? Que es la Defensoría de la Madre Tierra. Esta instancia no ha sido, solamente está en papel, y lo que generaría, digamos, es un movimiento muchísimo más activo, un rol establecido, institucional, que pueda ser quien dé las claves, las directrices para lo que se pueda hacer respecto al tema de la naturaleza. Y por supuesto, evitar esta regresión de lo avanzado en temas ambientales. Muchísimas gracias. Algo muy importante que apuntaba la doctora Paola Cortés, me parece que hay una serie de organismos internacionales que establecen una suerte de prerequisitos para que los países y los estados puedan ingresar en una especie de estado moderno, en una era moderna, y entre estos requisitos están ciertas instancias democráticas sin las cuales no podemos llegar a un estado de derecho ambiental, como apuntaba Paola. Quiero regresar con el doctor Carlos Alarcón para preguntarle algo que es en realidad el debate del día a día. Bueno, yo soy politólogo y comunicador, pero tengo una convicción y pienso que no es lo mismo cuoteo que consenso. Bueno, el cuoteo es un acto al que por muchos años hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Como nación, como sociedad, que persigue intereses solamente de grupos sectarios y en algunos casos miserables. El consenso, por el contrario, es un mecanismo no solo necesario, sino que yo creo que es válido en democracia. Y aquí hay un concepto que es MDD, Mecanismos de Democracia Directa, que los gobiernos populistas han apostado. Y en contraposición están los mecanismos parlamentarios, ¿verdad? En los cuales el Parlamento es el que elige a una serie de funcionarios públicos, entre los cuales están jueces, fiscales, magistrados, etcétera, etcétera. Y aquí va mi pregunta, doctor Alarcón. ¿Cree usted que el nombramiento de los máximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tengan que ser electos mediante mecanismo entre todas las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa, o por el contrario, el voto universal instituido en la actual Constitución como un método idóneo para elegir estas autoridades? Muy buena la pregunta. Y para ser más claro todavía y más gráfico, en vez de usar cuoteo, has dicho, ¿no? Es tan fea la palabra que hasta no me gusta pronunciarla, pero hablaremos de repartija versus consenso, ¿ya? Y te voy a explicar lo que ha pasado históricamente en Bolivia, antes del MAS, con el MAS, y lo que va a pasar después con nosotros si somos favorecidos con el voto popular. Antes del MAS había un parlamento que se llamaba Congreso Nacional, donde entre 4 o 5 partidos se repartían todo el poder del Estado. Estabas hablando básicamente del MNR, el MIR, ADN, NFR, entre los UCS, entre los principales. Entonces, ¿qué es lo que hacían en el tema de designaciones de altas autoridades judiciales? Lo que ellos llamaban, entre comillas, consenso, era repartija. Entonces agarraban y decían, mira, digamos, ¿cuántos jueces tiene por este tribunal? Digamos, la Corte Suprema, por decir. Tiene, digamos, 9 jueces. Bueno, entonces, 2 te tocan a vos, 2 a vos, 2 a vos, 2 a vos. Se repartían entre ellos y después, cuando llegaban a esos altos tribunales de justicia, casos que le interesaban especialmente a determinado partido, aunque sean totalmente contrarios al Estado y a la sociedad boliviana, los jueces operadores o afiliados en la designación a esos partidos políticos hacían trabajar el instrumento de la manipulación, de la tergiversación de la justicia, y terminaban saliendo fallos desastrosos para el país y convenientes para los partidos políticos. De esa manera se degeneró el sistema
Y en lugar de tener una justicia independiente, tenías una justicia igual, subordinada al poder político de turno, con la diferencia de que en vez de estar subordinada a un solo partido, como ocurrió en la época del movimiento al socialismo, esa subordinación se repartía entre 4 o 5 partidos políticos. Después viene el largo periodo de gobierno de 14 años del movimiento al socialismo y nos hicieron creer que la panacea universal, que el elemento fundamental de la sabiduría para elegir a los jueces y que Bolivia iba a exportar al mundo este invento maravilloso era la elección por voto popular de los altos cargos judiciales. Y era tan grosero esta propaganda o este show que hicieron en el régimen anterior, que nos hicieron creer que Bolivia era el primer país que estaba inaugurando un sistema de esta naturaleza. Y cuando yo tenía debates en esas épocas, les hacía recuerdo a la gente del movimiento al socialismo que el sistema de elección por voto de los jueces nace con la Revolución Francesa. Imagínate, estás hablando de 1789. En 1789, en la Revolución Francesa, es donde se diseña el sistema de elegir, como a los otros poderes del Estado, a los jueces por voto, pero se dieron cuenta de que esto no era apropiado para la función judicial y ni siquiera lo llegaron a poner en práctica porque fracasó estrepitosamente en el sistema francés después de la Revolución Francesa. Entonces, no era cierto de que este era un invento de Bolivia, que estaba dando Bolivia esto como una gran cosa al resto del mundo. En términos teóricos, obviamente que el sistema de elección popular de los jueces no es el mejor sistema para designar a los jueces. Eso está claro. ¿Por qué? Porque la actividad judicial no es una actividad que responde a posiciones políticas o ideológicas dentro de la sociedad. Para que el ciudadano que nos esté escuchando tenga más clara esta película, voy a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que un juez es elegido por voto por determinado sector de la sociedad boliviana. Y ese juez está conociendo un caso penal determinado. Y ese sector de la sociedad boliviana está convencido de que esa persona que está siendo enjuiciada es culpable de determinado delito. Pero el juez que está conociendo el caso, de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a todo lo que ha podido entender según su leal saber y entender, como dice, según su propia convicción razonada, llega a la conclusión de que esa persona es inocente. ¿Cómo va a poder ir contra el mandato de sus electores que consideran lo contrario? Entonces, estaría en una encrucijada de hierro ese juez, estaría prácticamente en un dilema irresoluble, ¿no? O dejo de aplicar justicia y respondo a los que me han elegido por voto, ¿no? O aplico justicia y no respondo a los deseos de los que me han elegido por voto. Entonces, probablemente en una próxima elección esa persona ya no va a ser juez. Entonces, esto te demuestra de que no es el mejor sistema para la designación de las altas autoridades judiciales. Pero el problema que tenemos ahora en Bolivia, es que por la coyuntura que estamos atravesando, no podemos ingresar inmediatamente a una reforma constitucional, porque esa reforma constitucional, como en cualquier otro país, si la quieres hacer además de buena manera, con todos los pasos que conlleva un proceso de reforma constituyente, declaración de necesidad de la reforma, amplio debate nacional, fase preconstituyente de activación de los órganos a cargo de la reforma, elaboración de los contenidos, aprobación de los contenidos y referéndum popular. Si sigues y haces adecuadamente un proceso de reforma a la Constitución, más o menos parcial, ¿no?, en temas específicos como este, más o menos estás hablando de unos 4 a 5 años. ¿Y qué vamos a hacer 4 o 5 años con un sistema de justicia que ha sido creado, diseñado y operado a imagen y semejanza de un solo partido político, que es el que ha definido la fase más importante del anterior proceso de la elección judicial, que era la fase de preselección, evaluación y calificación de los méritos de los candidatos a jueces que participaron en la elección anterior, en la última elección judicial. ¿Y qué es lo que ocurrió?
le hicieron creer al ciudadano que él con su voto iba a tener el verdadero poder de elegir a los jueces, cuando la realidad de los hechos resultó a la inversa. Los únicos que realmente eligieron a los jueces por la afinidad política e ideológica fueron los del movimiento al socialismo, que además dominaban y dominan esta Asamblea Legislativa con 2/3 de votos, y las opciones que le presentaron a los ciudadanos para elegir, entre comillas, elegir con su voto a esos jueces, cualquiera que elijas era elegir a un juez afín al movimiento al socialismo. O sea, elegir una justicia totalmente subordinada y dependiente del poder político. Entonces, el gran desafío y la gran apuesta que tenemos como país, no solamente como partidos políticos o como alianzas que logremos obtener el voto popular, el desafío histórico más grande es cómo hacemos para construir una verdadera justicia independiente que nunca la hemos tenido en esta calidad desde la fundación de la República hasta ahora. ¿Cómo hacemos? Además, con un sistema que está en la Constitución que no es precisamente el mejor sistema diseñado en el mundo para contar con los mejores jueces que se merece esa sociedad. O sea, el desafío es gigante, es enorme este desafío. Pero se lo puede hacer. ¿De qué manera se lo puede hacer? Si hacemos las cosas exactamente a la inversa como hizo el movimiento al socialismo en la última elección judicial. ¿Qué quiere decir hacer exactamente a la inversa? Quiere decir que tenemos que tener una alianza estratégica entre los órganos principales del Estado, fundamentalmente la Asamblea Legislativa Plurinacional, con diferentes actores de la sociedad civil organizada, principalmente con las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, con los colegios de abogados, pero también como acompañantes de este proceso de evaluación de méritos de los postulantes, representantes de diferentes organizaciones, por ejemplo, de periodistas, de empresarios, de trabajadores, de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de instituciones de protección de los derechos humanos, ONGs, etc. Y entre toda esa representación articulada de la sociedad civil, en base a esta alianza estratégica con la Asamblea Legislativa Plurinacional, se tiene que lograr evaluar por concurso público de méritos a los mejores profesionales que tenga el país. No solamente en el tema de los méritos profesionales, sino también y especialmente en el tema de la trayectoria personal, la trayectoria de vida profesional de cada uno, porque no te olvides que hay muchos colegas que a veces tienen hasta por docenas colgados en su living los títulos de maestría, de doctorado, etcétera, pero cuando haces un seguimiento a las trayectorias en los litigios y demás, a veces dejan mucho que desearnos, ¿verdad? Porque el propio sistema está además condicionándote eso. O sea, el sistema de administración de justicia en el país es un mercado persa, que no nos lleva a ningún lado. Entonces, con esta alianza estratégica, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr que los mejores profesionales en ese sentido amplio y verdadero de la palabra sean los que califiquen en los principales puestos para ser candidatos. Y entonces ahí sí el ciudadano, con su voto, va a poder elegir a los mejores jueces para fundar en el país por primera vez en su historia una justicia y paralelamente a eso una fiscalía independiente, ¿no? Yo creo que este es el gran desafío histórico que hay que lograr hacerlo y de eso depende mucho, ¿no? Como decía Paula, o sea, tú puedes tener una ley de protección al medio ambiente, o una ley perfecta contra los feminicidios, contra los infanticidios, contra la violencia intrafamiliar a las mujeres, etc. Pero si no tienes un buen sistema judicial y fiscal y policial en el país, esa ley perfecta no te sirve absolutamente de nada. Es más, puedes llegar a tener una ley hasta cierto punto y hasta cierto nivel defectuosa, incompleta, con muchas contradicciones y vacíos. Pero si tienes un buen sistema de justicia, de gente altamente calificada, independiente, proba y de intachable trayectoria, esos desperfectos de la ley en la aplicación práctica de cada caso en particular que conoce ese juez o tribunal, pueden ser de alguna manera hasta relativamente subsanados y mejorados. Entonces, el basamento de la democracia
más importante inclusive que las leyes es la justicia. Por eso dicen, sin justicia independiente y de alta calidad, no existe en un país verdadera democracia. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, el encontrar nuevos mecanismos y aplicarlos además para la elección y selección de nuestras autoridades en el órgano judicial es una necesidad. Hago dos breves apuntes. Cuando yo me encontraba elaborando mi tesis en ciencias políticas, hice una encuesta dentro de la universidad para saber qué es lo que la gente opinaba y de lo que era una constitución. La inmensa mayoría no sabe para qué es una constitución, y digo esto porque la gente carece a veces de nociones básicas y no sabe para qué es una elección, no sabe para qué está votando, qué es lo que está en disputa. Y justamente uno de los objetivos básicos, el principal, yo diría, de este proyecto, que es la Escuela de Formación de Comunidad Ciudadana, va en ese sentido. Quiero irme ahora con Luisa Nayar, la doctora Luisa Nayar. Les pido a mis distinguidos invitados de esta noche que por favor seamos lo más puntuales que podamos en las respuestas, dado que nuestro tiempo es limitado. Yo creo que esta charla da para una segunda edición. Luisa, ¿cuál crees que sería, más o menos sobre lo que hablaba el doctor Alarcón, el mejor mecanismo para la selección, particularmente del contralor o del fiscal general? Claro que sí, Ignacio. En complementación, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de la preselección de las personas que ocupan los altos cargos del órgano judicial, yo creo que es importante resaltar y recalcar lo que decía el doctor. Es estratégico y fundamental el lograr gestar alianzas con organizaciones de la ciudadanía, es decir, las facultades de derecho, personas notables en el ámbito de la justicia. Asimismo, por ejemplo, se podría hacer acuerdos con los colegios de abogados, pero más allá de eso, por ejemplo, no solamente radica el problema de la justicia, de lo que venimos acarreando durante muchos años en la selección de las autoridades, tanto judiciales como del Contralor, como del Fiscal General. El problema no radica solamente en la preselección actual de los magistrados del órgano judicial, sino también complementa el hecho de la selección que se hace del Contralor y asimismo del Fiscal General, porque al final del día sabemos de que estos son elegidos también por una asamblea legislativa. Al ser elegidos por esta asamblea legislativa con sus 2/3, también van a responder a intereses políticos partidarios. Y ya lo mencionaba el doctor hace unos minutos atrás, aquí es importante separar el tema político, el tema de la repartija también, como decía, porque acá no se trata de algo político. Debemos tener totalmente separado el ámbito judicial, que es lo que realmente debe darle certeza a la población de que se van a aplicar las leyes, las normas y de que se va a dar cumplimiento a las mismas, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, haciendo una comparación de lo que era la forma de preselección en el Contralor General previo a la nueva Constitución Política del Estado, también denotamos que no eran mecanismos idóneos. Antes, la Constitución de Bolivia establecía que el Contralor nombrado por el presidente luego de que el Senado hubiera presentado una propuesta de la persona que debiera ocupar el cargo. Es decir, también respondía a intereses políticos. Ahora, si bien es cierto, son seleccionados por una asamblea, por un mayor número de personas, esto no es lo idóneo. Comparando, por ejemplo, con países como Costa Rica, que es un país que ha demostrado tener un alto estándar en la democracia, vemos de que dentro de la selección de su Contralor General, por ejemplo, existe muchísima participación ciudadana. Existe, por ejemplo, la aplicación de un filtro ciudadano para poder junto con la asamblea, el poder seleccionar a las personas que se están postulando a estos cargos. Pero además de ello, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuando se realiza la entrevista al
al postulante para dicho cargo se le realiza a través de todos los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales. Y yo creo que en ese sentido brindaría a la población un mayor sentido de transparencia para que tenga la certeza de que no está siendo preseleccionado o elegido por un interés meramente político, sino que ahí podríamos ver el tema de la capacidad que tienen las personas que se están postulando a este cargo tan importante, ¿no? Fundamentalmente, eso sería algún eje fundamental para el tema de poder resolver el tema de la transparencia. Además de ello, se debiera cumplir, por ejemplo, en el caso de Bolivia, para el caso del Contralor General, existen 17 tipos de requisitos. Mínimamente los postulantes debieran cumplir con 14 de estos 17 requisitos para poder ser habilitados o para poder ser quienes sean elegidos. Sin embargo, al final son elegidos por una asamblea que finalmente responderá a los intereses políticos. Y esto debe cambiarse tanto en la elección de los magistrados, en la elección del contralor y en la elección asimismo del fiscal general. Tenemos muchos desafíos pendientes con la justicia y sabemos que debemos salir adelante, debemos salir unidos y esperemos que pronto podamos realizar estos distintos procesos. Si bien es cierto el tema de hacer una reforma judicial desde la Constitución va a ser un periodo largo, no debemos perder la esperanza de que sí se debe hacer una reforma judicial de raíz. Y además de ello, también es importante, por ejemplo, el tema de que los actuales magistrados han sido y han llegado a sus puestos con el 40% de votos nulos y el 20% de votos blancos, por lo que en ese sentido la elección debería quedar nula. Entonces, en esa línea debemos buscar trabajar para mejorar los mecanismos de selección, de preselección y de buscar los mecanismos más idóneos y adecuados para brindarle transparencia a estos procesos, incluyendo a personas de la sociedad civil, y que así podamos darle certeza y certidumbre a la población de que se va a impartir una verdadera justicia y que no va a responder a los intereses políticos. Eso sería, querido Ignacio. Muchísimas gracias a la doctora Luisa Nayar, que ha hecho un complemento de la respuesta del doctor Carlos Alarcón. Sin duda alguna, la reforma del órgano judicial es muy importante y una reforma profunda y verdadera. Algo que quisiera acotar es un tema histórico. El 90% del contenido del archivo de Indias, del archivo de Indias, está plagado con quejas sobre el mal funcionamiento de la justicia en esos tiempos. Entonces, para que nuestra distinguida audiencia se dé cuenta de cómo ya marchábamos desde que era audiencia de Charcas, desde nuestro pasado pre-republicano, ¿no? Quisiera volver sobre el tema medioambiental. Por favor, una respuesta muy breve, muy puntual, querida Paola. Tú hablabas sobre un concepto que me llamó la atención, que es el principio de no regresión en tu anterior respuesta. ¿Cuál es la importancia de este principio de no regresión y para qué sirve? Muy, muy breve, por favor. Ok, a ver, el principio de no regresión, es decir, hay dos principios fundamentales en derechos humanos y especialmente en los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? A través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Es el principio de progresividad y el principio de no regresión. Podríamos decir que el principio de no regresión es la otra cara del principio de progresividad. ¿Qué significa? El principio de progresividad señala que los derechos humanos, y en este caso los derechos ambientales también, deben ampliarse, ¿no? Deben ir hacia la perfección, digamos, ¿no? Hacia una ampliación de su cobertura, de su ejecución, de su cumplimiento.
Y el principio de no regresión es justamente la otra cara, ¿no? Es decir, el principio de no regresión manda que la normativa, la jurisprudencia, la política ambiental, en este caso, ya yéndonos a este tema ambiental, no deberían ser revisados por las autoridades si esto implica un retroceso, ¿no? Respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Voy a citar a un profesor muy lúcido respecto a esto y acuña un término, ¿no? El cangrejismo jurídico. Y es lo que estamos viviendo con normas que van en retroceso, ¿no? Una especie de cangrejismo jurídico. Y para ser muy breve, podemos citar algunos ejemplos, si tengo un poco de tiempo, ¿sí? Algunos ejemplos en Bolivia de lo que ha pasado con este incumplimiento del principio de no regresión. Está, a ver, el cambio de categoría a áreas protegidas, por ejemplo, que no necesariamente se hacen a través de una norma jurídica, sino de la introducción de política y a través de la gestión pública, ¿no? Que desconocen los límites estipulados en la norma a ciertas categorías de áreas protegidas. O, por ejemplo, los decretos, hay un decreto supremo, no recuerdo el número, pero es el que permite la exploración dentro de áreas protegidas en tema de hidrocarburos sin contar con una evaluación de impacto ambiental. Esto es un retroceso ambiental, ¿no? El paquete de normas incendiarias, este también es un retroceso ambiental. Son normas que van en retroceso, que van a hacer este cangrejismo jurídico en este contexto. Por ejemplo, se ha suscitado el tema de la chiquitanía, ¿no? Un ecocidio. Al decir de algunos tratadistas, y hay un jurista muy importante que habla del término, que en realidad no está aceptado en la doctrina y las leyes, ¿no? El término de ecocidio, pero es lo que está pasando. Otro de los ejemplos recientes, dolorosos para Bolivia, es el tema de la otorgación, por ejemplo, de licencias ambientales en el caso del TIPNIS, por ejemplo, o oleoductos, construcciones, proyectos extractivistas que tienen esta maña, digamos, ¿no? De alguna manera esquivar y retroceder en lo que se había avanzado en el tema ambiental. Lo que es importante apuntar, Ignacio, y a la gente que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook, es que estamos en una etapa de alerta, ¿no? Porque este incumplimiento ya sistemático no es una anécdota, el incumplimiento, sino ya es sistemático del principio de no regresión ambiental. Debe alertarnos a todos y, por supuesto, a la justicia, ¿no? Quienes son los llamados en las diferentes jurisdicciones, ordinaria, agroambiental, constitucional, administrativa, a poder tener una capacidad más allá de lo que dictan solamente algunos preceptos en las normas y en las leyes, sino decidir sobre cuestiones ambientales basados en principios. Esto es fundamental para tener una uniformidad, digamos, en los fallos, tener fallos que realmente tengan principios ambientales y de derecho ambiental y de derecho internacional ambiental dentro de estas decisiones judiciales, ¿no? Muchísimas gracias, querida Paola. Lamentablemente estamos llegando al final del programa, el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiera cerrar la entrevista con nuestro invitado de esta noche, que ha sido el doctor Carlos Alarcón. Doctor Alarcón, entiendo que Luis Arce Catacora, actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, ha sido asilado en México, aunque sea por pocos días o semanas, ¿verdad? No recuerdo bien, pero sin importar el tiempo de ese asilo, y aquí va mi pregunta, de acuerdo con la doctrina del derecho y la ley, ¿no se debe acaso aplicar el mismo razonamiento jurídico para Arce Catacora que el que se está utilizando para Evo Morales, para no habilitarlo a candidato como senador? Esta pregunta se me viene por haber leído una columna de Augusto Vera Riveros, que escribe en varios medios de comunicación, que utilizaba este argumento jurídico. Entonces, no sé si nos podría ilustrar sobre esto. Sí, ahí hay un concepto que se ha ido generando, porque en la Constitución establece como requisito la residencia permanente
para ser candidato a la presidencia, inmediatamente 5 años anteriores a la fecha de la elección. Y para ser candidato a legislador, ya sea diputado o senador, tienes que tener una residencia permanente en el país 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección. Y en ambos casos se ha ido generando un concepto de la jurisprudencial de la intermitencia, ¿no? O sea, ese concepto de residir permanentemente no quiere decir que tienes que estar absolutamente todos y cada uno de los días hasta cubrir los 2 años o cubrir los 5 años, sino que puedes tener alguna, digamos, residencia muy temporaria o provisional fuera de Bolivia en alguna situación muy especial, por ejemplo, si estás de turista o si estás por razones de enfermedad, de curación o lo que fuere. Entonces, esto de la intermitencia no es un concepto matemático y el único que lo puede evaluar en cada caso particular es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a las particularidades de cada caso, puede considerar que el tratamiento que se merecen en derecho y en justicia no sea el mismo tratamiento. Ahora, lo que sí está claro es de que, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, él decidió pedir la condición de refugiado, ¿no? Y esa calidad de refugiado implica una residencia permanente fuera de Bolivia, en el país donde ha pedido la condición de refugiado y se la han otorgado. Entonces, y el tiempo que ha transcurrido, obviamente, es un tiempo mucho más prolongado que el del caso de Arce Catacora. Pero, como te digo, de acuerdo a las particularidades y circunstancias, el único que puede evaluar esto es en el caso concreto. O sea, no puedes dar una regla en abstracto porque este concepto de la intermitencia es un concepto jurisprudencial que solo se puede ir definiendo con cada caso en particular, ¿no? Y el que tiene que definirlo es el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que definan este asunto con la mayor sabiduría posible, en estricto apego de la doctrina del derecho y, por supuesto, de la ley. Quiero cerrar este programa. Hemos tenido un invitado realmente de lujo y hemos tratado de seguir el espíritu de la escuela, que es la objetividad, el espíritu crítico, la academia, el campo de las ideas, y vamos a marchar en ese camino. La anterior entrega hemos estado un poco filosofando sobre política con José Antonio Quiroga, que es el actual coordinador de programa de Comunidad Ciudadana, y para los siguientes eventos también estamos preparando la presencia de invitados de lujo como el que hemos tenido el día de hoy. Quiero darles las gracias a mis entrevistados y también a nuestra distinguida audiencia. Les invitamos a seguir la página de la Escuela Nacional de Formación Política. Estamos en Facebook, en Twitter, pronto estaremos en Instagram. Y pues bueno, no puedo despedirme sin antes expresar mi voto de buenos días, de mejores tiempos para nuestra amada patria. Que tengan muy buenas noches y será hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos. Estamos fuera.